¿Qué tal? Buenos días con todos. Vamos a ir iniciando la sesión de hoy. En principio voy a compartirles PPT para un poco recordar algunas cuestiones y ya presentar la última unidad, ¿no?, del módulo, que justamente corresponde a la aplicación didáctica, pedagógica de todo lo que hemos estado viendo, ¿no?, y que ustedes deberían poder revisar, ¿no?, en el transcurso de la semana. Bien, entonces, algunas cuestiones esenciales en cuanto a recordatorios. En principio, no se olviden que mañana vence el plazo para poder participar en el foro. Recuerden que son 2 participaciones, así que por favor, aquellos que todavía no lo han hecho, no se olviden de participar, máximo hasta el día de mañana, que cierre el foro calificado. Tenemos la próxima semana contemplado justamente la evaluación final, ¿no?, el 14 de agosto, el próximo sábado, que es la quinta sesión. Ese día vamos a desarrollar la evaluación final, que ahora les voy a dar algunas precisiones. Y recuerden que la fecha de envío del trabajo grupal, el cual ustedes ya están trabajando, ya están avanzando, recuerden que se les comentó además ir colocando sus avances en la carpeta Drive para poder recibir la retroalimentación del caso, será hasta el 20 de agosto. Ya había Paideia. Entonces tenemos esas 2 fechas, por favor recuérdenlas. En total son 3 actividades calificadas del curso, porque recuerden que esos cuestionarios que ustedes están resolviendo arrojan una nota, pero no impactan en la calificación, ¿no? Básicamente es para tema de autoevaluación. Entonces son 3 actividades calificadas del curso. Tenemos el foro, la evaluación final, el examen final que se va a trabajar la próxima semana, y el trabajo grupal que ustedes están desarrollando, que se va a entregar hasta el día 20. Entonces, lo que se espera para el caso del trabajo grupal es que un integrante de cada equipo haga el envío del trabajo completo a la tarea que se va a habilitar para ello en Paideia, ¿no?, hasta el día 20. Bueno, lo que quería en todo caso comentarles ahora era un poco sobre la evaluación final, sobre el examen, un poco para hacer la descripción y algunas precisiones necesarias. En principio, tener en cuenta que esta evaluación consiste en la resolución individual de preguntas, principalmente de respuesta abierta, ¿no? Lo que les había comentado la vez pasada, son preguntas principalmente de reflexión, de aplicación de contenidos, no tanto de memorización ni de transcripción, ¿no? De hecho, va a haber algunas partecitas, sí, en las cuales vamos a tener que considerar estos aspectos de transcripción fonético-fonológica, pero digamos que el grueso de la evaluación o el mayor puntaje va a recaer justamente en estas preguntas de respuesta abierta. Entonces vamos a evaluar justamente todas las unidades que hemos estado trabajando, y quería darles algunas indicaciones. Bueno, la fecha de evaluación es el próximo sábado. ¿Cómo es que vamos a proceder a la evaluación? 5 minutos antes de la hora de inicio de la sesión, antes de las 10, ustedes van a recibir en su correo electrónico el examen con las preguntas para su resolución. Ya van a recibir un documento Word con las preguntas del examen, que podría variar entre uno y otro, ¿de acuerdo? No es un solo modelo de examen, hay más de un modelo de examen, ¿ya? Por si acaso, entonces podrían variar las preguntas de un participante a otro, ¿ya? Así que cada quien solamente considera, en todo caso, el documento que va a recibir, ¿no?, de manera personalizada a su correo. Entonces, la idea es que ustedes cuenten con 3 horas para poder resolver el examen, que justamente son las 3 horas de clase, el cual al finalizarse deberán ser enviados vía Paideia en la tarea que se habilite para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, si bien la evaluación va a ser enviada a su correo, la resolución del examen no va a ser mandado por correo, sino que ustedes, una vez que terminen de resolverlo, lo van a subir a la plataforma Paideia, ¿no? Y para ello se va a habilitar una tarea. La idea es que contemos con los 15 primeros minutos de clase, es decir, desde las 10 en punto hasta las 10 y cuarto, voy a estar recibiendo sus consultas orales, ¿no? Es importante por eso que nos conectemos para poder plantear todas las preguntas. Para ello, obviamente, ustedes tienen que haber recibido el examen, tienen que haberlo revisado, ¿no? Y si tienen alguna inquietud, hacérmela saber justamente en esos primeros 15 minutos que se va a dar espacio para que ustedes puedan plantear todas las dudas que tengan. Pasado ese tiempo, en caso hubiera consultas, deberá hacerse uso de mensaje directo vía chat del Zoom para no distraer la atención de los demás. Ahora bien, ustedes no necesariamente tienen que estar conectados en la sala Zoom. O sea, ustedes pueden optar perfectamente tal vez por conectarse en los 15 primeros minutos y luego desconectarse y resolver el examen por su cuenta.
¿no? El caso es que contamos con este rango de tiempo de 10 a 1 para poder resolver el examen, ¿no? Yo voy a permanecer conectada igual en la sala Zoom hasta las 12:50 aproximadamente, precisamente para absolver las consultas que surjan, ¿no? Si fuese el caso. Bueno, otras cuestiones adicionales: ante cualquier sospecha de copia, los exámenes van a ser escaneados por el software Turnitin para corroborar justamente que no haya caso de coincidencia con otras fuentes. Y el último punto que también me parece importante, y que de hecho 2 personas ya me han escrito: aquellos estudiantes que no puedan estar conectados a la hora, de repente esta fecha, esta hora se les complica por motivos laborales o por motivos de salud, me deben avisar con anticipación por correo, ¿no? Y con ellos ya programo otra fecha, otro horario, no muy lejano de la fecha planteada, para que puedan resolver su examen, ¿no? El requisito es que cuenten con 3 horas seguidas para poder trabajar el examen y enviarlo así como se está indicando. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta acerca del examen, de la evaluación. ¿Está todo claro? Por favor me avisan si hay alguna consulta. Repito, la mayor parte de las preguntas, o el mayor peso en todo caso, serán las preguntas de resolución abierta, ¿no? De reflexión, de propuesta, en menor medida de transcripción, ¿no? Muy poco va a ser de transcripción, por si acaso, ¿no? Para aquellos que de repente estaban preocupados por este tema. Bien, entonces por favor tengan en cuenta las indicaciones. Aquellos entonces que no puedan estar, que no puedan resolver el examen en este horario del 14 de 10 a 1, me avisan con anticipación para poder programar con ellos una fecha, y en esos casos la mecánica sería la misma, ¿no? Yo les envío con anticipación el examen con unos 5 minutos antes de la fecha, de la hora que quedemos, van a contar con 3 horas para resolverlo, y luego lo enviarán a la tarea que se habilite para ello en Paideia. Bien, entonces vamos ahora sí a iniciar la sesión. Como les dije, la unidad 4 en realidad es bastante sencilla, bastante breve, en el sentido de que nos brindan algunas pautas generales, pedagógicas, generales porque cada quien lo podrá adaptar a las características de sus estudiantes, a lo que ustedes se encuentren en la situación misma, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Y la idea es que estos insumos nos sirvan para plantear lo que ustedes están trabajando en su actividad grupal. Se les está pidiendo un método, ¿no? Que justamente responde a esto que ustedes encuentren en el hablante que está leyendo, que ha leído el texto que ustedes han creado. Entonces la idea es responder a estas características, a estas necesidades a través de estrategias. Entonces justamente eso es lo que corresponde a la unidad 4. Ahora, yo les envié un mensaje también sobre la unidad 4 en el módulo, para aquellos que de repente han podido adelantar. Van a haber notado que ahí se plantean algunos links, ¿no? Se sugieren algunos links. Varios de ellos ya están desactualizados, porque ustedes saben que es muy frecuente que se cambie, ¿no? el sitio de donde se había colocado inicialmente el link. Entonces lo que he hecho en Paideia es actualizar, digamos, esos links. He colocado ahí directamente las fuentes que se les están recomendando en los módulos para que ustedes puedan tener libre acceso a ellas, ¿no? Y adicionalmente he colocado también algunas fuentes complementarias que nos han servido también para hacer justamente la sesión de hoy. Bien, entonces en principio partir de la enseñanza de la competencia fónica, ¿no? Hablamos de competencia fónica porque no solamente, y eso lo vamos a ver en un momento, no solamente nos estamos refiriendo a aspectos propiamente de pronunciación, sino también aspectos, o de emisión, ¿no? Sino también aspectos de comprensión de los sonidos del habla, ¿no? Es por eso que no solamente nos estamos refiriendo a la pronunciación en sí misma, sino a la manera de poder captar estos sonidos del habla y de comprenderlos. Por eso que lo estamos denominando, más que enseñanza de la pronunciación, que sería una reducción innecesaria, a competencia fónica, ¿no? Algo que involucra más allá de la emisión, de la mera emisión de los sonidos del habla. Entonces acá nos hemos basado en Iruela, cuya fuente ustedes también lo tienen en Paideia, que plantea que esta competencia fónica debe desarrollarse de forma integrada con competencias comunicativas. Y acá va el vínculo justamente con el enfoque comunicativo, ¿no? El tema de la pronunciación, o si hablamos de la competencia fónica, es por eso que preferimos hablar de la competencia fónica, no está desligado, ¿no? De los aspectos de la competencia comunicativa, ¿no? De hecho está incluido y se puede incluso integrar, ¿no? De manera bastante armoniosa. Entonces justamente Iruela plantea una serie de procedimientos o de modos como se pueden integrar, ¿no? Estas competencias. Entonces, en principio se refiere a las competencias básicas
que son la léxica, la gramatical, la ortográfica y la ortoépica, que sería propiamente la pronunciación. Entonces, la léxica tiene con la competencia fónica algunas zonas de intersección, ¿no? En principio, bueno, podemos hablar de la identificación oral de los ítems. Conocer una palabra significa poder pronunciarla con claridad y reconocerla auditivamente. Pensemos en pares mínimos, ¿no? De tipo pollo, bollo, cara, casa. Entonces, definitivamente la competencia fónica está directamente vinculada con la competencia léxica, porque si no sabemos pronunciar o comprender adecuadamente una palabra, eso puede alterar también la producción o la comprensión léxica de estas, ¿no? Entonces está directamente relacionado. Ahora bien, también está relacionado con la competencia gramatical. Igualmente, al hablar de aspectos morfológicos, puede haber ciertas diferencias mínimas en cuanto a la pronunciación o a la comprensión que podrían también alterar, ¿no?, el significado de la construcción gramatical. He ido, ha ido, pase, pasa, ¿no? Son distintas formas verbales que difieren solamente en alguna letra, ¿no?, en alguna vocal, pero que definitivamente implican tiempos o modos verbales distintos, ¿no? Es por eso que la competencia fónica es muy importante justamente también para el aspecto morfológico. En cuanto a la sintaxis, bueno, la sintaxis está asociada a la entonación, ¿no?, especialmente en oraciones subordinadas, preguntas o exclamaciones. Eso lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, al incluir una aposición, una explicación, la entonación se mantiene de forma horizontal, como en pausa, ¿no? Entonces, justamente la manera como yo entone los distintos enunciados también recaen de alguna forma con el aspecto sintáctico de los mismos. El ritmo de las palabras átonas, especialmente pronombres y proposiciones, se apoyan en el verbo que acompaña y su pronunciación se relaja, ¿no? Voy a mi casa, ¿no? Entonces, justamente también la manera, el ritmo, como yo pronuncio las frases y cómo los pronombres y preposiciones no tienen propiamente pronunciaciones fuertes, sino que se apoyan en los verbos a los cuales acompaña, también de alguna manera es parte de la competencia gramatical, ¿no? Es una zona de intersección, digamos, entre la competencia gramatical y la competencia fónica. Ahora bien, también tenemos una relación directa con la competencia ortográfica, ¿no? De hecho, la idiosincrasia de la escritura relacionada con el sonido y cuya relación no es siempre directa. Como les decía yo en algún momento, bueno, el castellano generalmente refleja, ¿no?, la manera como pronuncias en el modo en que escribes, pero hay ciertas palabras que no son así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la letra C, ¿no?, en el español peninsular, está representado por dos fonemas, ¿no?, que están ahí como ustedes lo ven, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, va a depender mucho de qué palabra en particular estés escribiendo, ¿no?, y la manera como lo pronuncio. Entonces, de alguna manera está relacionado con la competencia ortográfica, ¿no?, que en este caso, en el español peninsular, está directamente vinculado con la manera como se está escribiendo una palabra específica. Y la competencia ortoépica, que vendría a ser propiamente la pronunciación. La competencia oral, la realización del discurso oral, es decir, las pausas, la entonación y demás recursos fonológicos, son los que ofrecen cohesión y claridad en la lectura, en la lengua oral, perdón, y la lectura también, ¿no? De hecho, la lectura en voz alta va a permitir dar una mejor comprensión, o otorgar una mejor comprensión del mensaje, ¿no?, atendiendo a la manera como se entone, a las pausas que se coloquen, ¿no?, entre un enunciado y otro, y a la forma en general como se vaya pronunciando los distintos enunciados, ¿no? Y eso va a colaborar a que el mensaje sea dado de manera más clara, de manera más coherente. Entonces, si se dan cuenta, la competencia fónica está directamente vinculada con estas otras competencias. Es un poco lo que Iruela quería tratar de probar, que no es una competencia aislada, sino que está yuxtapuesta, hay distintas zonas yuxtapuestas con las diferentes competencias, si estamos hablando desde el enfoque comunicativo especialmente, ¿no? Eso se ve claramente. Ahora bien, la prosodia, que vendría a ser la entonación, el ritmo, está conectada a funciones expresivas, de cuyo dominio es responsable la competencia pragmática, especialmente para la expresión de sentimientos y emociones. Acá cobra especial relevancia, acá estamos hablando específicamente del castellano, ¿no? La entonación, como en el cual planteamos distintos enunciados, no necesariamente va a estar ligado, ojo, al significado literal de una expresión, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo a una persona, la ventana está abierta, ¿no?, lo digo en ese tono,
significa que de alguna manera le estoy reclamando que no ha cerrado la ventana, ¿no? No es que necesariamente yo literalmente desee expresar esa idea, ¿no? Es obvio que la ventana está abierta porque esa otra persona posiblemente está ahí viéndola, sino que a través de la entonación, también a través de gestos, podría usar a través de recursos no verbales, yo le estoy queriendo decir, bueno, que no la ha cerrado, ¿no? Entonces, definitivamente eso es parte de la competencia pragmática, ¿no? La manera como yo adjudique ciertos tonos de voz, cierto ritmo en las expresiones, y yo pueda expresar determinadas ideas, ¿no? Que puedan ser debidamente interpretadas por el interlocutor, y que a veces no se toman en cuenta en la enseñanza del castellano como L2, ¿no? Muchas veces nos orientamos principalmente a que puedan adquirir una competencia lingüística, ¿no? Gramática, léxico, ortografía, etcétera, y no tanto una competencia pragmática, que también es importante para una interacción adecuada, ¿no? Para poder interpretar mensajes que no necesariamente están planteados de forma explícita, de forma literal, como es en el caso de la entonación y del ritmo, ¿no? Entonces, por ahí también va la vinculación, ¿no? La competencia fónica está directamente vinculada con la competencia pragmática, ¿no? Ahora, la capacidad de percibir estos matices extralingüísticos, como les decía, en una lengua extranjera, también forman parte de la competencia sociolingüística. O sea, definitivamente va a haber cuestiones culturales que van a cambiar de un grupo social a otro, ¿no? Y que el estudiante de una segunda lengua debería poder comprender, ¿no? Que existen estos matices, estas diferencias específicas, estamos hablando a nivel de competencia fónica, que van a permitir adjudicar un determinado significado a ciertas entonaciones, a ciertos tonos, a ciertos ritmos en los cuales se enuncian las palabras y los enunciados, ¿no? Y como les digo, esto generalmente no se suele dar mucha importancia en la enseñanza de una segunda lengua, y me parece que es muy importante, ¿no? Ahora bien, en el caso de Iruela, plantea una relación directa con las habilidades o competencias comunicativas, ya propiamente, ¿no? Entonces, la pronunciación en la expresión oral, por ejemplo, ¿no? Le da una especial importancia. La pronunciación es el soporte de la transmisión de la información oral y, por lo tanto, el elemento que condiciona la inteligibilidad del mensaje. O sea, evidentemente, si el hablante no pronuncia bien, no tiene una buena pronunciación, el mensaje que quiera transmitir se va a ver afectado, ¿no? No va a ser comprendido por el interlocutor. Entonces resulta importante eso, ¿no? La relación entre pronunciación y expresión oral es directa. Entonces es necesario enseñar al aprendiente a utilizar entonaciones adecuadas, así como a graduar la intensidad de sus emisiones, dependiendo de la situación comunicativa en la que se encuentre, ¿no? Entonces, justamente esto está ligado con la parte de la competencia pragmática también. Entonces, no solamente es enseñarle a pronunciar correctamente los fonemas, sino también a dar las entonaciones adecuadas, a graduar la intensidad. Esas cuestiones también habría que corregirlas, ¿no? Y a veces no las corregimos porque más nos preocupamos en las otras cuestiones. Y me parece que estos aspectos también son importantes, ¿no? Otra cuestión importante también es que la pronunciación está directamente ligada a la comprensión auditiva, ¿no? Evidentemente, si está ligada a la expresión oral, también estará ligada a la comprensión auditiva. En este caso, en la comprensión auditiva, el usuario de la lengua actúa como oyente de un texto oral sin intervenir, es decir, sin que se produzca una interacción con el emisor. Entonces, los procesos básicos que intervienen en la comprensión auditiva son los siguientes: anticipar que se va a escuchar, percibir los elementos fónicos del enunciado, y ahí es donde está justamente, ahí he colocado de negrita, la relación directa con la competencia fónica, ¿no? Esta percepción de los elementos fónicos. Identificar usando la competencia lingüística, comprender desde el punto de vista semántico, inferir los vacíos de significado, interpretar el significado según el contexto. Bueno, los otros aspectos son más relativos a la competencia léxica, pero eso que está en negrito está directamente relacionado con la competencia fónica. Entonces, en la comprensión auditiva también hay una relación directa, ¿no? Estos procesos pueden producirse de una forma lineal, en esta misma secuencia que hemos colocado acá, llamado de arriba a abajo, o sea, en ese orden: anticipación, percepción, identificación, etc. Sin embargo, pueden ser actualizados y reinterpretados varias veces, en una secuencia llamada arriba abajo. O sea, por ejemplo, si la persona ya ha percibido estos elementos fónicos, ha identificado, y llega hasta el punto de comprender desde el punto de vista semántico, pero ve que no tiene mucha coherencia lo que supuestamente ha comprendido como palabra o enunciado, entonces puede tratar de regresar, de retornar a las etapas previas, ¿no? A tratar de volver a percibir estos elementos fónicos y a tratar de relacionarlos nuevamente con alguna otra palabra o enunciado posible, ¿no? Entonces,
por lo común siempre hay esta actualización y reinterpretación, ¿no? Sobre todo cuando vemos que hay algún vacío o con algún aspecto que no resulta muy coherente en el mensaje que estamos escuchando. Bien, entonces definitivamente la comprensión desde este punto de vista es un proceso interactivo y recursivo. O sea, estamos hablando acá desde el punto de vista de un enfoque comunicativo, ¿no? Evidentemente el receptor no es solamente un receptor propiamente, sino que también de alguna forma construye este mensaje sobre la base de sus conocimientos previos, ¿no? No es un receptor pasivo. La pronunciación, bueno, es el soporte a través del cual se percibe la lengua oral. Si el aprendiente no percibe correctamente un texto oral, tendrá dificultades para identificarlo, comprenderlo, interpretarlo, definitivamente, ¿no? O sea, en la comprensión auditiva es muy importante la pronunciación. Esto implica que el aprendiente que perciba mejor los elementos fónicos de una segunda lengua, es decir, los contrastes, los sonidos que representan estos fonemas, el ritmo, la entonación, el acento a nivel de palabra, frase, etcétera, tendrá mayor facilidad para comprender los mensajes orales que el aprendiente que disponga de una competencia fónica inferior de la del L2, ¿no? Entonces es muy importante por eso educar la comprensión auditiva desde los primeros niveles, ¿no? Justamente para poder identificar todos esos aspectos y así generar pues personas con una adecuada competencia comunicativa. Por otro lado, la pronunciación está directamente vinculada también con la lengua escrita, ¿no? Entonces, hasta acá solamente hemos visto la expresión oral, ¿no? y la comprensión auditiva en sí misma, ¿no? Que evidentemente están directamente vinculados con el tema de la competencia fónica. Sin embargo, también hay una relación directa con la lengua escrita. En este caso, Cantero destaca la importancia de la mediación fónica en la lectura. Leer un texto implica oír en el interior una voz que lo lee, según Cantero, y seguramente ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Al leer un libro, al leer un texto, hay una voz interior como que está leyendo en voz alta, ¿no? Dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente. Entonces, en ese aspecto, teniendo en cuenta ese aspecto, es que evidentemente la pronunciación está directamente vinculado con la lengua escrita, ¿no? Con la comprensión escrita, en este caso, que pueda llevar a cabo a través de esta lectura. Cada lector competente tiene un locutor particular en su mente, hay un locutor chiquito ahí en nuestras mentes que pronuncia el texto, ¿no? Sin que yo haga la lectura en voz alta. Recrea su entonación, agrupa sus frases en grupos fónicos, da a cada grupo fónico su entonación apropiada y da la inflexión adecuada a cada acento de frase. Entonces, el lector competente va a atribuir una estructura fónica adecuada a cada unidad del texto. Identifica en el texto las unidades de significado y las integra con la entonación apropiada, ¿no? Este locutor interno actúa como intermediario entre texto y lector y es un elemento esencial en la comprensión de la lectura, evidentemente, ¿no? O sea, gracias a este locutor que está entonando adecuadamente cada enunciado, que está agrupando las frases según grupos fónicos, que está dando una inflexión adecuada, es que yo puedo comprender también lo que estoy leyendo. Para Cantero, la ausencia de este locutor interno, o bien su escaso desarrollo, es una de las causas del fracaso en la comprensión de lectura. El lector poco eficiente no entiende los textos porque los está leyendo mal, porque ese locutor interno no está adecuadamente ejercitado. Y ojo que esto vale tanto para un hablante de una primera lengua como de una segunda, ¿no? Siempre hay un locutor interno que justamente le está dando estos matices de entonación, ¿no? De tono a lo que va leyendo. Entonces, si no es un locutor competente, entonces evidentemente la comprensión se va a ver afectada, ¿no? Y más aún si estamos hablando, si nos estamos refiriendo a un hablante de una segunda lengua. Hay que ejercitar evidentemente a este locutor interno. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o comentario, por favor me van avisando, algún comentario que tengan hasta acá. Bien, entonces, bueno, está claro esta clara relación entre pronunciación o competencia fónica con la expresión oral, ¿no? Con la comprensión auditiva y con la lengua escrita. Hemos utilizado además este enfoque de Iruela porque estamos trabajando o estamos pensando desde un punto de vista comunicativo, ¿verdad? Porque recuerden que desde el enfoque comunicativo lo que se pretende, más allá de que si el hablante sepa pronunciar bien o no esta palabra o estas palabras o estos fonemas específicos, es que logre su objetivo comunicativo, la comprensión de un mensaje o la expresión eficaz de un mensaje. Entonces eso podría verse afectado en la medida en que determinados aspectos de la competencia fónica
también estén afectados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos teniendo en consideración, ¿no? A la hora de poder poco presentar estos distintos aspectos. Bien, entonces hay algunas cuestiones importantes que acá se sugieren, que ustedes las podrían considerar también, que no son las únicas. Si ustedes buscan en internet van a ver que hay distintas formas, procedimientos, para poder enseñar, ¿no? Pronunciación o competencia fónica si hablamos a nivel más macro. Bueno, existen formas que consideran algunos de los siguientes focos de atención, ¿no? Si bien hablamos también desde un enfoque comunicativo, podremos referirnos también a la forma de la lengua, ¿no? Si consideramos que primero debemos atender de repente determinados aspectos meramente formales de la lengua en los cuales nuestros alumnos están fallando, bueno, podremos atenderlos directamente a ellos, a estos aspectos formales. Si vemos que la manera como el estudiante está pronunciando su competencia fónica está afectando su intención comunicativa, entonces priorizaremos centrado en el uso significativo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les pongo acá abajo. Ambas opciones no deben ser consideradas como excluyentes, sino como opciones didácticas complementarias y potencialmente eficientes que se necesitan mutuamente, ¿no? Entonces, estos ejercicios de pronunciación de determinados fonemas no es que deban estar aparte o fuera necesariamente de una clase con enfoque comunicativo. Pueden incluirse, integrarse perfectamente a este tipo de sesiones. Brenda, no sé si tienes algún comentario, tu micro se activó, me avisas por favor, si alguien tiene algún comentario me avisa también. Bien. Ok, entonces, Adriana, sí, ¿tienes algún comentario? Y tengo un comentario o una consulta. Como educadores, cuando identificamos a un estudiante que tiene estos problemas, claro, nosotros somos capaces de identificar, pero depende de la dificultad que tengan, hay áreas especializadas en dar el soporte, ¿no? Como lo que serían los terapistas de lenguaje, quizás, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos como que ayudarlos, darle ejercicios o cómo dirigirlos y ayudarlos? ¿O en qué momento ya hay que pedir un soporte o una sugerencia o hay que derivarlos quizás a un especialista de lenguaje? Ya, pero eso del especialista terapeuta de lenguaje me parece que se refiere a, sobre todo cuando estamos aprendiendo una primera lengua, ¿no? O sea, Por no, ejemplo, específicamente en el caso de la R, ¿no? En el caso de la R, ¿cuál sería nuestra ambición como maestros? ¿En qué grado ellos deberían perfeccionar esa pronunciación de la R? A eso es como que lo que me refería. ¿Cuánto tiempo ya, puede tardarle? Y no sé si es que ya hubiera... Sí, esa es básicamente mi consulta. Por ejemplo, con la R. ya, sí, ya, ok. Ahora, si ustedes buscan, hay ejercicios específicos para cada tipo de fonema problemático, como en el caso de la R, ¿no? Hay ejercicios de repetición, hay algunas sugerencias que se brindan para poder darle a los alumnos. Ahora, definitivamente, ¿cuándo intervenir? Bueno, si vemos que este error es continuo y que de alguna forma afecta tal vez a la interacción, a la comprensión del mensaje, debemos obviamente intervenir. Habrá otro tipo de errores en los cuales vemos que a pesar de nuestras intervenciones tal vez no haya cambios, son errores más fosilizados, sin embargo no intervienen propiamente en la comprensión o en la expresión del mensaje, o sea, el alumno finalmente se deja entender, ¿no? Y transmite el mensaje. Entonces, en esos casos yo les diría, bueno, que no insistamos mucho, ¿no? O sea, si ya hemos tratado de orientar, digamos, nuestras acciones a que superen de repente la pronunciación de determinado fonema y no ha sido posible, sin embargo, eso tampoco está afectando, ¿no? la comprensión del mensaje o la transmisión eficaz del mensaje, entonces no deberíamos insistir mucho en ello, porque recuerden que desde el punto de vista comunicativo, el objetivo es que el alumno se deje entender y comprenda, ¿no? Finalmente ese es el objetivo. Podemos plantear ejercicios que le ayuden a mejorar su competencia fónica, y ese siempre va a ser la sugerencia. Sin embargo, va a haber errores fosilizados que van a ser obviamente difíciles de poder superar, ¿no? A pesar de que les damos todos los ejercicios al alumno para que pueda pronunciar adecuadamente la R, no lo hace, ¿no? No lo logra hacer. Entonces, evidentemente ahí no insistamos, ¿no? Sino en todo caso, fijémonos en que si están logrando o no cumplir el objetivo comunicativo. Sí, Vanessa, ¿quieres comentarnos algo? Gracias. Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal, profesora, compañeros? Sí, una consulta, profesora. Nosotros en el trabajo que estamos realizando, el análisis de caso, justo ahorita usted comentó que el tema del enfoque comunicativo no es excluyente a utilizar algún otro. Por ejemplo, Ujú, ujú, en algunas actividades estamos utilizando un enfoque audiolingüe. Entonces, ujú. eso igual podemos insertarlo dentro de la propuesta de enseñanza en nuestro trabajo, ¿verdad? Claro, sí, sí, de todas maneras. O sea, si ustedes han visto que hay fonemas problemáticos, definitivamente estos ejercicios que están, como dices, enmarcados en un enfoque audiolingüe, estos ejercicios de repetición, tal vez, pueden ser de mucha utilidad. Lo que no perdamos de vista es también plantear actividades enmarcadas en un enfoque comunicativo. O sea, no solamente, en todo caso, plantear el método orientados hacia estas actividades de repetición, sino también plantear otras actividades adicionales en los cuales se vea ya de manera más clara cómo es que ello se traslada a actividades comunicativas, ¿no? Eso sí sería importante, pero puedes Ah, incluir ya. estas otras, no hay problema. Ah, Ujú, genial, gracias. Y un comentario adicional, me ujú, pareció súper interesante cuando comentó que es importante también en la competencia léxica, porque sí ujú, nos dimos cuenta que las personas, porque hicimos la práctica con varias personas que hablan inglés y realmente las personas que menos conocían el significado o no tenían el vocabulario, su pronunciación era un poco más flat, ¿no? ajá, Como no había ninguna entonación, porque realmente ujú. no es, tampoco entendían el texto o cero el texto, ¿no? Entonces sí, me parece muy importante esa parte. Ujú. Sí, definitivamente hay una relación directa con la competencia léxica. Si la persona pues no conoce el significado de esta palabra, no la ha escuchado muy poco, no va a tener esa memoria fónica que solemos tener para saber cómo pronunciar las palabras sin estar mucho pensando si es una palabra aguda, si es una palabra esdrújula, ¿no? Si es una palabra grave, ¿no? Porque ya nuestra memoria fónica nos indica cómo pronunciar las palabras, ¿no? Evidentemente, si esta persona no conoce esa palabra, nunca la ha escuchado o la ha escuchado muy poco, probablemente va a tener problemas a la hora de pronunciar, sobre todo, bueno, puede conocer los fonemas, pero a la hora de entonarla no va a saber cómo colocar el acento, ¿no? Etcétera. Entonces, tengamos en cuenta eso también, ¿no? La parte de la competencia léxica, que podrían ustedes considerarla también como parte de su método, ¿no? Como han hecho en los hallazgos. Ah, Bien, genial. Gracias. bueno, entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles en un principio. Ahora, la parte de también acá hay algunos aspectos principales que me gustaría comentar en cuanto a adquirir y usar una habilidad, ¿no? Rivers y Temperley distinguen entre dos clases de enseñanzas distintas, cada una con su propio objetivo. Por una parte, la enseñanza orientada a adquirir una habilidad y por otra, la enseñanza orientada a usar una habilidad. Entonces, la enseñanza orientada a que el alumno adquiera una habilidad se basa en la cognición y en la producción, es decir, en que éste conozca las unidades lingüísticas y las produzca de forma controlada. Para conocerlas, el alumno tiene que darse cuenta de su existencia y percibir sus características. También debe realizar una actividad mental de abstracción para interiorizar las reglas que se aplican en las unidades lingüísticas. Este tipo de enseñanza también propone al alumno que produzca la lengua de forma controlada, centrándose en su articulación y en su construcción, ¿no? Entonces, esta enseñanza orientada a la adquisición de una habilidad está enfocada justamente en las unidades lingüísticas, en la estructuración, en este caso si estamos hablando de la competencia fónica, de los grupos fónicos y en cómo deben entonarse, ¿no? Entonces la enseñanza está orientada directamente a que el alumno entone bien, a que pronuncie bien y que sea consciente de ello. Por otro lado, la enseñanza orientada a que el alumno use una habilidad se basa básicamente en la interacción, ¿no? O sea, es un enfoque comunicativo puro. Es decir, que esta interacción en situaciones de comunicación real. Esto implica una doble habilidad. Por una parte, comprender las ideas, actitudes e intenciones de los demás y por otra, expresar las propias. Entonces, acá vemos claramente esta división, no necesariamente opuesta, ¿eh? O sea, como les digo, el enfoque comunicativo no se opone a estas otras formas de repetición que podrían verse más tradicionales, pero que definitivamente pueden ser muy útiles, ¿no? A la hora de enseñar, sobre todo si estamos hablando de la competencia fónica. En este caso se ha hecho esta división para efectos didácticos, pero sabemos que ambas formas pueden perfectamente integrarse, ¿no? En cualquier situación didáctica. Bueno, y si hablamos ya puramente del enfoque comunicativo, hablamos de la práctica precomunicativa. Y en oposición, digamos, ¿no? A la práctica auténtica.
Entonces, la práctica precomunicativa consiste en proponer al alumno que practique un elemento lingüístico concreto, usando la lengua sin transmitir a los demás información nueva, ¿no? Por ejemplo, para practicar vocabulario de acciones se puede pedir al alumno que describa una imagen, y ojo, esto se enmarca en el enfoque comunicativo, pero desde una práctica precomunicativa, ¿no? Así se denomina. Entonces le podemos decir que describa una imagen en la que aparecen personas realizando actividades diferentes. En este caso los alumnos usan la lengua sin intercambiar información, es decir, sin comunicar necesariamente, porque la acción está enfocada a que describa, ¿no? Se le da un vocabulario de acciones y justamente ese vocabulario precisamente puede tener estas palabras con fonemas problemáticos para los alumnos. Entonces la atención principal de este grupo de actividades se centra en la forma del lenguaje, en cómo él hace la descripción, en cómo pronuncia, en cómo entona, sin querer transmitir nada a un interlocutor particular, ¿no? En la práctica comunicativa se pide al alumno que transmita información nueva usando estructuras o expresiones definidas previamente, ¿no? Constituye una forma limitada de comunicación, ya que los significados y el lenguaje están definidos de antemano en la propia actividad y por tanto son altamente predecibles. O sea, acá ya se le da un poquito más de libertad para que pueda ya transmitir información nueva, pero ya con estructuras, expresiones previamente definidas. En el caso de la comunicación estructurada, es un paso más hacia la comunicación real. Consiste en usar igualmente estructuras predeterminadas, aunque las actividades son lo suficientemente abiertas, o sea, se les da actividades de repente de una situación de reclamo de un objeto que ha comprado y que está malogrado tal vez, ¿no? Entonces una actividad un poquito más abierta definitivamente, pero todavía con estructuras que debe utilizar, ¿no? Un poco para practicar justamente esta competencia fónica. Y finalmente las actividades de comunicación auténtica, ahí no se le da nada al alumno, ¿no? El alumno aporta o comprende información nueva, usando las formas lingüísticas que necesite. Él decide qué formas, qué expresiones utilizar, ¿no? Es totalmente libre para el estudiante. Entonces, evidentemente, lo que yo elija como parte de mi secuencia didáctica va a depender mucho de qué quiero reforzar. Si yo sé que mi estudiante de repente todavía no tiene una competencia comunicativa adecuada como para poder interactuar libremente, y además yo quiero reforzar tal vez ciertas estructuras, cierto vocabulario, entonces tal vez me convenga más utilizar la práctica precomunicativa, ¿no? Si yo veo que mi alumno ya está en un nivel más avanzado, pero tal vez pueda tener algunos problemas de entonación, de pronunciación, le puedo plantear actividades de comunicación auténtica y ya en su misma producción yo voy a ir anotando los errores para luego corregírselos, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué es lo que yo quiero enfocar mi atención y obviamente del nivel y de las características de mi estudiante, ¿no? Pero digamos que tenemos estas posibilidades, todas ellas ubicadas, ojo, en un enfoque comunicativo de enseñanza. Bueno, otra división también o clasificación importante es la de enseñanza analítica experiencial, que en este caso hablamos de la enseñanza analítica que considera la L2 como objeto de estudio. En este caso el alumno se coloca en el lugar de un observador de la lengua que pone atención a características formales que de alguna forma han sido deliberadamente extraídas del contexto real con un propósito pedagógico. Entonces hace un análisis de las formas específicas, ¿no? En las actividades de enseñanza analítica el alumno es consciente de que está ensayando el uso de la lengua y por tanto de que no está realizando actividades de comunicación real. En enseñanza analítica se descontextualiza, se aísla y resalta un fenómeno de la lengua para reconocerlo y practicarlo. Abarca una variedad de técnicas de enseñanza diseñadas para facilitar el aprendizaje de la L2 con énfasis en la precisión. Entonces, en este caso no pretendemos establecer comunicaciones reales, sino analizar determinadas formas, ¿no? Entonces, acá se incluye actividades en que no se transmite información desconocida, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos más bien plantear actividades en las cuales se pida describir una ilustración o simular diálogos muy pautados para que luego pueda realizar un análisis de la forma en las cuales ha emitido justamente estos enunciados. Por otro lado, o en contraposición, la enseñanza experiencial invita al alumno a usar el lenguaje para un propósito comunicativo y a centrarse en el significado. O sea, mientras en la enseñanza analítica nos centramos en la forma, en la experiencial nos estamos centrando en el significado del mensaje, la intención. Entonces, en este caso se propone al alumno que sea un usuario del lenguaje que participe en interacciones reales, situaciones auténticas. Y acá lo que se pone énfasis es en la fluidez y en el significado, ¿no? De forma que el alumno use la lengua de manera auténtica.
Bien, entonces, bueno, acá lo que se busca es transmitir un conocimiento nuevo para el interlocutor, ¿no? Enseñanza experiencial. Y finalmente, entre estas clasificaciones, tenemos la intervención directa o indirecta. En este caso, la intervención directa consiste en prestar atención a la lengua y a la forma, muy relacionada con la enseñanza analítica, por cierto, ¿no? Su objetivo es que el alumno tome conciencia de la existencia de una forma lingüística o conozca sus características. Ahora, esta sensibilización podría facilitar la adquisición a largo plazo, aunque no pase inmediatamente a formar parte del conocimiento implícito. En esta sensibilización, además, se aísla un elemento, ¿no?, de un mensaje para poder justamente prestar mayor atención a ese elemento. Por otro lado, la intervención indirecta justamente consiste en practicar la lengua en el aula de forma comunicativa, ¿no? Como su nombre lo dice, es indirecta, ¿no? O sea, se refuerza la competencia fónica, posiblemente otras competencias comunicativas también, de manera indirecta, ¿no? Y los procedimientos que el docente en todo caso aplique para poder enfocarse luego en los errores, en la superación de los errores de pronunciación o de la competencia fónica de los estudiantes, cobran vital importancia, ¿no?, en este tipo de intervención. Bueno, y acá justamente está un cuadro de clasificación de estas actividades que justamente se pueden dividir, pero no están contrapuestas, ¿no? O sea, digamos, podemos atender a la pronunciación y podemos atender al significado, esto se enfocaría más en una perspectiva comunicativa, y ambas pueden alimentarse mutuamente, ¿no? Porque definitivamente, como ya vimos anteriormente, la pronunciación de alguna manera influye en el significado. Entonces, acá lo que se plantea es que el alumno pueda conocer los elementos fónicos que intervienen en la pronunciación, sea capaz de percibir y producir estos elementos, y usar los elementos fónicos predeterminados sin todavía realizar propiamente una comunicación. Entonces, estos tres conocimientos o habilidades estarían dentro de las actividades denominadas capacitadoras. De repente ustedes pueden considerar estas terminologías a la hora de plantear su método, ¿no? De repente, inicialmente plantean actividades capacitadoras, y luego ya actividades comunicativas, ¿no? Y hacen esta clara división para que podamos darnos cuenta digamos, de la separación, de la delimitación. Y las actividades comunicativas están compuestas por estos conocimientos o habilidades, ¿no? Comunicar usando elementos fónicos determinados de antemano, en principio, ¿no? Digamos, ahí sería más una actividad precomunicativa, más estructurada, y para poder llegar a una comunicación auténtica, ¿no? Usando elementos fónicos no determinados de antemano, donde se le da al alumno plena libertad para que pueda utilizar las estructuras, los elementos que él considere necesario justamente para poder lograr su objetivo comunicativo. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, duda que tengan. Bien, entonces, acá lo que les decía es justamente de cada actividad, esta de acá, o de cada habilidad, esto de conocer los elementos fónicos que intervienen en la pronunciación, ¿no? Y justamente acá hay una pequeña explicación. Pretende que el alumno sepa identificar los elementos fónicos en la lengua que aprende. Por ejemplo, tener conciencia que L y R son fonemas diferentes en español, ¿no? Evidentemente, para eso yo tendría que tal vez que haber identificado que justamente mis estudiantes confunden estos fonemas porque en su lengua materna no hay diferencias en la pronunciación, etcétera, ¿no? O no existe uno o tal fonema. Entonces, al haber yo identificado ese problema en mis estudiantes, tal vez podré yo utilizar o aplicar este tipo de actividad capacitadora, ¿no? Hacerlo consciente de estos elementos fónicos, es importante que sea consciente. Luego, ser capaz de percibir y producir elementos fónicos. Acá tiene como objetivo que el alumno pueda justamente percibir o producir, ¿no?, un determinado fonema o grupo. Por ejemplo, percibir los fonemas L y R aislados o producir pares mínimos de palabras. Justamente un ejercicio capacitador es darle al alumno pares mínimos con este tipo de fonemas que pueden resultar problemáticos para ellos y pedirles que los repitan, hacerlos escuchar, justamente para que puedan identificar las diferencias, ¿no? Y la tercera habilidad capacitadora se relaciona con usar elementos fónicos predeterminados sin comunicar. Bueno, acá este elemento fónico aparece contextualizado en una frase o en el discurso sin transmitir información. Por ejemplo, describir en voz alta una ilustración con palabras que contienen L y R, ¿no? Yo le puedo dar de antemano las palabras y le puedo pedir que haga una descripción de esta imagen haciendo uso de estas palabras. Entonces el alumno ya comunica de alguna manera o transmite información de alguna manera
sin todavía llegar o propiamente una comunicación auténtica, ¿no? Bueno, y en la atención al significado ya se comunica usando elementos fónicos determinados de antemano, ¿no? O sea, definitivamente acá el alumno necesariamente usa la pronunciación como soporte de la lengua oral. Y en este caso lo que se hace es proponer a los alumnos que intercambien información y actitudes usando sonidos o estructuras entonativas determinadas de antemano. Por ejemplo, expresar su opinión personal sobre una ilustración en que aparecen diversos objetos cuyos nombres tienen un sonido que se quiere practicar. O sea, de todas maneras, ellos van a tener que utilizar este vocabulario en particular, ¿no? Sin necesariamente decirles que lo tengan que utilizar. Y finalmente ya la comunicación auténtica, ya la libre, el alumno va a utilizar la lengua de forma comunicativa, improvisada, sin haber anticipado de antemano qué elementos fónicos usará, ¿no? Por ejemplo, la presentación de los resultados de una investigación llevada a cabo por los propios estudiantes, ¿no? La presentación de un proyecto que ellos han desarrollado para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente es una actividad muy libre, en la cual no se le da estructuras o no se orienta a la pronunciación y entonación de determinados grupos fónicos, y es en esa comunicación libre es que ya el docente puede evaluar e identificar, ¿no? Ahora, acá lo que se propone en todo caso es que esta última actividad esté precedida por las anteriores o por algunas de las anteriores para asegurarse, si estamos trabajando o enfocándonos en enseñar determinados aspectos de la competencia fónica, de repente fonemas que resultan muy problemáticos para mis estudiantes, se necesita justamente estas actividades previas capacitadoras, ¿no? Yo no le puedo pedir de frente una situación comunicativa libre sin previamente haber reforzado estos aspectos que yo quiero reforzar, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, otra cuestión importante que acá yo quería acotar, y me parece necesario hacerlo, y tal vez no se hace mucho hincapié, es cómo se desarrolla la corrección fonética, ¿no? Desde el punto de vista del docente. Entonces, acá, bueno, me he basado en Bartolí, y él plantea tres perspectivas, ¿no? La perspectiva preceptiva, la terapéutica y la comunicativa, que en realidad la comunicativa está más desarrollada por Cantero. La perspectiva preceptiva es en la cual los alumnos deben seguir unas normas de pronunciación y aplicar reglas de pronunciación de la ortografía, ¿no? O sea, se les da de antemano las normas y el alumno practica, ¿no? Y debe seguir esas normas. En la perspectiva terapéutica, el alumno no es responsable de su mala pronunciación, esa es la concepción, ¿no? De la cual está partiendo, sino su lengua materna. Entonces, la perspectiva terapéutica se basa mucho en la lengua materna, en las características, en los rasgos de la lengua materna. De repente en esta lengua en particular no existe la diferencia entre R y L, ¿no? O uno de los fonemas no existe. Entonces, evidentemente no es responsabilidad propiamente del alumno, sino de la lengua materna. Entonces, la perspectiva terapéutica dice que en este caso, como bien consultaba justamente Adriana, ¿no? Que también puede ser adaptado a un aprendiente de una segunda lengua, se le trata justamente a este aprendiente como un paciente, ¿no? Que sufre una patología del habla. Entonces con él se practica justamente estos ejercicios terapéuticos, ¿no? Para poder hacer esta diferenciación. Es una perspectiva válida. Y tenemos la perspectiva comunicativa, ¿no? La perspectiva comunicativa, en este caso, lo que se dice es que no insistimos tanto en los errores de pronunciación, sino en la capacidad de entender y hacerse entender en la lengua extranjera. Lo que les decía yo hace un momento, ¿no? A veces, bueno, queremos resolver todos los problemas de pronunciación de nuestros alumnos, pero no nos da el tiempo. También, bueno, hay cuestiones otras que debemos atender, como la cantidad de alumnos que tenemos que seguir también avanzando con el programa. Entonces, definitivamente, tampoco debemos perseverar mucho en ciertos errores que no están alterando tal vez el mensaje, ¿no? La comprensión o la transmisión del mensaje. Entonces, justamente desde la perspectiva comunicativa, lo que se pide es que no se insista en estos errores de pronunciación, sino en la capacidad de entender y hacerse entender en la lengua extranjera. Si el estudiante es capaz de hacerse entender y es capaz de entender, o sea, de alguna forma la competencia fónica no está alterando eso, entonces tal vez no debamos insistir tanto, ¿no? Sobre todo si tenemos otras cuestiones que atender. El objetivo no es corregir, sino usar, no es seguir reglas, sino adquirir una competencia fónica. Esa es la perspectiva comunicativa. Ahora, la corrección, una acotación que quería hacer, ¿no? La corrección fonética tradicional, con todo, puede ser útil en algunas ocasiones. Entonces, con eso les quiero decir que no hay una contraposición de la perspectiva comunicativa con la perspectiva tradicional. O sea, de hecho, como les decía,
los ejercicios tradicionales pueden servir mucho para reforzar algunas cuestiones, ¿no? En particular Bartolí plantea que justamente este tipo de corrección podría ser útil en ciertas ocasiones en particular. Debería aplicarse, por ejemplo, en casos muy concretos en los que es preciso corregir algún defecto en la pronunciación. Por ejemplo, podríamos emplearlo en el caso de alumnos con un nivel alto de dominio de la lengua, cuya pronunciación es buena y en la que solo se detectan algunos detalles que, aunque no afectan la inteligibilidad, los alumnos desean erradicar. Entonces, el alumno está a un nivel avanzado, ya no tiene problemas de expresión, de comprensión, entonces podemos atender, de repente darle mayor tiempo justamente a este tipo de errores, ¿no? Sobre todo errores también que están relacionados con la competencia pragmática, tal vez, ¿no? Vemos que el alumno no está entonando adecuadamente, que eso de alguna forma podría alterar el mensaje a nivel pragmático, entonces podremos enfocarnos en ello, ¿no? O sea, mucho va a depender también de las características de nuestros alumnos. También si yo tengo un grupo de alumnos personalizado, y este grupo, y me ha tocado a mí el caso, ¿no? Que quiere que yo le refuerce, o sea, ellos son conscientes que tienen estos errores en particular y que se desea que se refuerce en estos aspectos de pronunciación, bueno, le dedicaré tiempo a ello, ¿no? Va a depender mucho de eso. Bueno, entonces, eso es básicamente en cuanto a la corrección fonética. Como les decía, no es que estas se opongan a la perspectiva comunicativa, ¿no? Sí, Karina. Sí, profesora, buen día. Una consulta, bueno, en verdad, dos consultas. ¿Y cómo calza aquí en esta parte del aprendizaje, de la competencia fonética, el alfabeto fonético? ¿No? O sea, o los fonemas consonánticos. Nosotros deberíamos enseñar esto, porque No. entendería, de acuerdo a su explicación, sería, digamos, o sea, ya estamos enseñando competencias fonéticas desde el mismo hecho de que ellos repitan, ¿no? Las palabras, Ajá. puede hacer una orientación guiada, digamos, semilibre y luego ya libre, en el sentido que ellos ya establecen la comunicación a partir de un punto específico. Pero esta parte de los fonemas, porque, claro, yo, primero es que no es mi área, ¿no? Ajá. Lengua, Ok. ¿no? Entonces, asociaba, ya tenía algunas dudas, ya al momento de las lecturas, claro, que presentaban, en algunos casos decían que hay que enseñar un alfabeto fonético, ¿no? Y se criticaba. Y en el Ya. otro era comunicación, pero decía, ¿en qué momento se enlaza? O sea, ¿cómo viene este match? ¿No? Buena pronunciación y conociendo no, o sea, o a quién corresponde, nos correspondería a nosotros como docentes, por Ya. ejemplo, manejar exclusivamente estos alfabetos y con eso brindar mayores orientaciones, porque también aquí calza un poco mi experiencia como aprendiente de lengua extranjera, ¿no? O sea, que no he tenido, o sea, no he visto, o muy poquito en el inglés con este fonema de la fricativa interdental, ¿no? Del español. Es ese sonido, hay un sonido particular en inglés, ¿no? Pero después no he tenido, pero lo que usted comenta en el tema de la pronunciación, sí, ¿no? En una u otra lengua más que, ¿no? Resalta más que en otras. Pero eso es lo que me causa la duda, inclusive para plantear yo misma mi actividad, ¿no? Dentro de lo que hay que realizar. Ya. Bueno, lo que ustedes han adquirido como alfabeto fonético internacional no es que lo vayan a transmitir a los estudiantes, o sea, lo que ustedes han adquirido como base en todo caso, y en algún momento se les mencionó también, les va a permitir identificar las distintas diferencias que pueden haber entre los fonemas, además que estos fonemas son realizados a través de alófonos bajo determinadas circunstancias, y eso les va a permitir comprender mejor qué problemáticas tienen sus alumnos en cuanto a su pronunciación, ¿no? Entonces ustedes podrán identificar, este alumno está realizando un sonido, pues no sé, gutural tal vez, en vez de un sonido velar, ¿no? No está colocando la lengua en el velo del paladar como debería hacerlo. O sea, ya enfocan mejor la atención hacia los errores de pronunciación que están teniendo sus alumnos, ¿no? Conociendo estas bases teóricas. Pero no es que esto lo vayan a transmitir a sus alumnos, ¿no? A no ser que sean alumnos de corte lingüístico que necesitan pues adquirir estas herramientas, pero bueno, en la mayoría de los casos no va a ser así. Lo que se espera en todo caso es que ustedes apliquen esto de manera práctica, así como lo estamos ahora un poco tratando de centrar, ¿no? Viendo que hay distintas perspectivas para poder enseñar justamente a pronunciar o a comprender adecuadamente los fonemas, ¿no? Y es por ello también que no se le está dando tanto peso a la evaluación final, esto de que ustedes puedan transcribir a la perfección, porque finalmente hay programas de transcripción fonética, ¿no? Pagados o no, los hay. Entonces, acá no, el objetivo no es que ustedes puedan aprenderlo a la perfección y mucho menos transmitírselos a sus alumnos.
La idea era que ustedes comprendan, ¿no?, las características que tienen los fonemas, los alófonos, y luego puedan detectar posibles problemáticas en sus estudiantes, ¿no?, para aplicar los ejercicios correctivos del caso. Sea de ejercicios o actividades de tipo capacitadoras, como actividades ya más comunicativas, ¿no?, según lo estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Así que por ese lado iba, ¿no? No iba por el lado de transmitirlo tal cual a los estudiantes, porque sería muy complejo también para ellos poder comprender, y no es el objetivo de, obviamente, de una situación de enseñanza, ¿no?, de una segunda lengua. Bien. Gracias, profesora. Ok, entonces yo, por si acaso, también en Paideia he subido algunos textos, que acá quería mostrárselos así rapidito, porque ustedes tienen que también revisarlos, y va a estar en función además de lo que ustedes puedan haber identificado en sus hablantes. Por ejemplo, este texto de Viescusa, ¿no?, que plantea, bueno, plantea algunas cuestiones obviamente teóricas, y también propone algunas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, actividades de comprensión auditiva. Escuche y subraya la frase que escuchas, ¿no?, según la entonación, ¿no? Escuchar diálogos, ¿no?, y escribir la puntuación que corresponde a la entonación, signos de interrogación, puntos suspensivos, exclamación, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Entonces plantea, por ejemplo, acá plantea también, ¿no?, descubre el mensaje que hay en este texto silábico, lee las sílabas alternativas, un poco para capacitarlos en cuestiones de sílabas, ¿no? Acá, y esta es una actividad más comunicativa, escribe tu propio mensaje y grábalo para colgarlo en el blog, ¿no? Entonces ya el alumno, a partir de esa producción que pueda hacer, podrá analizar su producción, ¿no? O sea, podría trabajarse una coevaluación, una autoevaluación, ¿no?, como se plantee, ¿no? Eso por un lado. Bueno, acá también tenemos este otro texto de propuestas para la enseñanza, ¿no?, en el que también se dan algunos ejercicios en donde se pide escuchar, por ejemplo, los siguientes pares de palabras y decidir si son iguales o diferentes, ¿no? Es un poco para educar también en determinados fonemas problemáticos. Por ejemplo, pero y perro, ¿no?, la R y la R, ¿no?, pega y pera, ¿no?, y así. Entonces, estas actividades capacitadoras, como ven, no están propiamente enfocadas en un enfoque comunicativo, sino más que nada permiten la capacitación, ¿no?, respecto de estos sonidos en particular, ¿no? Acá también, ¿no?, escucha las frases siguientes y decide en cada caso cuál de las dos opciones se ha pronunciado. Bueno, son ejercicios de audio para practicar la comprensión, para facilitar la articulación, ¿no?, pronunciar determinadas expresiones, ¿no? Y bueno, acá en esta última, la pronunciación de por tareas de Bartolí, también se plantean algunos ejercicios más comunicativos, ¿no?, de índole comunicativa, ¿no? Acá, por ejemplo, se plantea todo un caso, ¿no? Presentación de un caso, en lo cual hay algunos personajes, ¿no?, en donde hay, pues, de repente un recuadro de características de cada personaje, ¿no?, y se debe resolver quién es la persona responsable de la desaparición de Vanessa Montes, ¿no? Bueno, y lo que se plantea es que el alumno realice interrogatorios, por ejemplo, es una actividad totalmente comunicativa, ¿no? Y así, ¿no? Acá hay algunas otras cuestiones, radionovela, ¿no? Por ejemplo, acá se plantean actividades previas de pronunciación, de entonación. Entonces sí sería importante que ustedes revisen este material, porque les va a servir bastante para poder plantear su método, ¿no? Y como les digo, va a depender mucho de lo que ustedes han encontrado como parte del diagnóstico, ¿no?, de esta lectura que ustedes han tenido que hacer con el hablante en particular. Bien, no sé si hasta acá, por favor, hay alguna otra pregunta, comentario sobre lo que acabamos de ver, para pasar ya a la parte grupal, que es lo que ya deberíamos avanzar, ¿no?, con mayor ya profundidad, ¿no? Ahora que conocemos ya los aspectos pedagógicos, vamos a tener que ir avanzando. Son varios puntos que se piden en la actividad grupal, ¿no?, y es por eso importante ir avanzando con ello, ¿no?, con anticipación. Bien, entonces, por favor, si hay alguna pregunta me avisan, yo los voy a ir formando ahorita, y en un momento ya estarán en sus respectivos equipos.
Chicos, creo que ni para la despedida. Ay, sí, sí, sí. A ver, Vanessa, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna pregunta? No, sino que no veía a nadie, pensé que todos se habían Ah, ido. no, están regresando recién de sus salas. Sí, acá estamos, Vane. Ahí falta unos segundos. Genial. Sí, ahí falta un segundo. A ver, vamos a esperar que terminen de volver a ingresar. Bien, ahora sí creo que ya está la mayoría o casi la mayoría. Yo voy a revisar sus avances en el Drive, ¿ya? El día lunes, como siempre, a eso de las 6, 7 de la noche, voy a estar entrando a sus carpetas para poder revisar sus avances hasta donde puedan avanzar, su máximo avance, y ahí les voy a estar dejando mis comentarios, ¿bien? No se olviden, por favor, de participar en el foro hasta el día de mañana, de prepararse para el examen que es el próximo sábado, según las indicaciones proporcionadas. Bien, cualquier consulta que tengan, por favor, me avisan, me escriben. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana.